¿Cómo andan? ¡Feliz viernes! Amar, ¿quién se conecta por ahí? A ver quién se conecta. Hoy tenemos un live muy especial y muy bonito porque vamos a tener a unos amigos, a unos viejos amigos de la casa. Ellos han emprendido más o menos paralelo a cuando yo emprendí, es decir, hace como 8, casi 9 años quizás, o ya tenemos los 8, no sé, yo creo que ya tenemos los 8 y vamos para los 9. Juan Diego, Happy, ¿cómo andas? Rosas, Paula, Roxana, saludos chicos, feliz viernes. Quédense para este live y manden súper corazoncitos porque hoy tenemos a unos invitados súper cracks que nos van a estar enseñando cómo hacer lanzamientos a través de historias de Instagram aunque tengas 5 seguidores. ¿Cómo va Abadu? ¿Cómo van esos Emiratos Árabes? No, mentira, te confundí, I'm sorry. A ver, hola, hola. ¿Se oye bien? Te oye, Ya. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, les juro que no aunque tenga esta voz. Ah, bueno, la actitud lo dice todo, no la voz. Y tienes muy buena actitud. ¿Cómo, cómo andan, chicos? Muy bien, la Muy bien, verdad, muy bien. muy ¿Cómo bien. los trata Portugal? Excelente, excelente, de Sí, verdad. súper adaptado. O sea, una cosa totalmente distinta a Madrid en cuanto ¿A todo? a dinámica y como nos decía la familia de Nora que está por acá, si tú crees que le bajas un poco en España, pues cuando te mudas a Portugal le tienes que bajar 6 o Sí, 100 porque sí. la dinámica es mucho más lenta, pero eso sí, mucho más tranquilo, mucho más... O sea, es que son muchas cosas. O sea, la dinámica de la ciudad entre lo clásico y lo moderno, o sea, es muy diferente. Nosotros la primera vez que estuvimos por acá fue en el año 2014 y la ciudad en 10 años ha cambiado de forma brutal. Sí, Imagínate, ya ustedes tienen más de una... bueno. 15 años. Sí, casi. Wow. Bueno, chicos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí y por qué vamos a hacer este live? Cuéntenos un poquito. ¿Quiénes son este par de locos? Bueno, nada. Viejos amigos de la casa, evidentemente, como lo dice Angie, qué bonito, evidentemente, qué bonito una amistad que empezó hace un montón de años, tal como Sí. estamos emprendiendo casi paralelamente. No sé si fue, pero bueno, estamos muy recién empezando cuando comenzamos. Y bueno, ya hoy tenemos una... Bueno, los negocios han cambiado un Sí. montón, ¿no? Tanto el tuyo como el nuestro. La verdad es que, nada, ahora, bueno, básicamente mentores, emprendedores, dueños de una agencia digital especializada simplemente en ayudar a diversificar la forma en la que se vende, ¿no? Y esto me encanta decirlo muchísimo y sobre todo hacer mucho hincapié en ello, porque la verdad es que sí, están por un lado, no, los lanzamientos, no, el evergreen, no, las ventas perpetuas y ¿Qué tal. hago? Y yo realmente creo que todo es un mundo absolutamente maravilloso y que en realidad llega un punto, pero llega un punto, no desde el principio, en que de cierta manera si quieres y si fuese mi consejo, deberías integrarlos. Quizás no todos, pero sí varios, ¿no? Diversificar la forma en la que vendes y no depender de una sola cosa, porque el día en que eso te deje de funcionar, pues se acabó, ¿sabes? Entonces tengo que volver a empezar y es un sobreesfuerzo y es un desgaste. Entonces cuando los integramos todos y los vamos integrando poquito a poco, pues es cuando realmente, o al menos nosotros lo hemos vivido así, es cuando realmente el negocio comienza a escalar, cuando realmente comienzas a vender más, cuando ya tus ingresos son cada mes más y mayores pues al anterior de cierta manera. Entonces bueno, eso es un poquito lo que hacemos en esta casa de cierta Me manera. encanta, y me encanta porque justo diste algo con un punto que estoy demasiado a favor, que es el tema de completar, o sea, como que el mix de todo para mí es súper importante. Pero claro, empezando por dónde empezamos, porque ahí también es una traba. Y cuando ya tenemos cierta cosa dominada, cuando comenzamos a tomar otra estrategia, otra, ejemplo, llamarlo así, que no se fue el mundo, se enfoque también en el tiempo. Es Ustedes así. me gustaría como que contaran un poquito también de su trayectoria, más allá de los años que llevan emprendiendo, sino todo, por todo lo que han pasado en este recorrido. Y antes de darle a para aquellas personas que quieran, vamos a estar teniendo una clase el día martes, que quieran Genial. entrar.
el día martes a la 1 de la tarde, hora Colombia, en la Sociedad de Infoproductores Vibes. Entonces, estén por ahí. Justo van los cracks y vamos a estar aprendiendo cómo aprender a vender historias por internet. Nos van a dar algunos recursos que aquellas personas que quieran estudiar mejor. Ahora sí, cuéntanos un poquito de su recorrido. Mientras que yo busco un jarabe que me está dando desde... Me encanta. Vale. Pues mira, a mí que es el que me gusta generar bastante contexto, o hablar un poco del contexto. Vale. Cuando yo recuerdo que cuando arrancamos, que íbamos un poco así a la par con Angie, nosotros al principio, para poder el tema de posicionar el negocio, y fíjate cómo ha evolucionado en los últimos casi, no 8, yo creo que los últimos 12 o 13 años, la estrategia de posicionamiento que teníamos era a través del tema de los blogs, a través del contenido en blog, donde prácticamente el SEO lo era todo. Las redes sociales no estaban tan posicionadas con el tema de las ventas como lo están ahora, que al principio, bueno, era una que otra marca la que de pronto apostaba por el tema, pero la mayoría de la gente estaba enfocada era en Google Ads, en AdWords, en contenido a través de SEO, el tema de poder hacer plantillas, y recuerdo que aquí Angie era una super crack Bueno, sigue siendo, con todo esto, o sea, para que la gente diga, ¿cómo haces para posicionarte? Constancia y trabajo, y aquí tienen a Angie que lo ha hecho, o sea, y lo ratifico yo que la conocemos desde todo este tiempo. Joder, cómo se fajaba esta mujer haciendo toda esa cantidad de plantillas y colocándolas a la disposición de la gente. Entonces, Tinguayca empezó por ahí, empezamos con el posicionamiento. Recuerdo que en principio nos dedicábamos solamente a la parte de gestión, o sea, a la parte de community manager y un poco de estrategia de lo que era para temas de gestión en redes sociales, muy básico, todo a nivel un poco de agencia, pero como dice Angie, cuando llega un punto en el que te posicionas de cierta manera, toca dar el salto. ¿Por qué? Porque necesitas evolucionar, y es lo que tienen los sistemas, el tema de a poderte adaptar un poco a los contextos digitales, adaptarte un poco a los entornos y poder avanzar, porque la capacidad que tiene tu negocio de poderse adaptar es lo que hace que pueda evolucionar y que no se detenga en el tiempo, o sea, que tus ingresos, que la facturación, que los clientes no queden ahí, sino que justamente puedan ir evolucionando. Sí, de hecho yo diría, me gustaría añadir como a nivel de connotación, sobre todo porque como queremos hablar de vender historias al final, que yo creo que al principio no teníamos una estrategia clara para vender, a pesar de que quizás lo creíamos. Yo creo que en el fondo nuestra estrategia era, bueno, hacemos pausa en el blog, tal cual como dice Mario, y bueno, así nos posicionamos y captaremos clientes. Yo recuerdo que después de eso migramos a Facebook, que en aquel momento era el boom realmente, y vendíamos allí a través de simplemente una estrategia de contenidos, poco más, ¿no? Con unas buenas llamadas a la acción, etcétera, etcétera. Después migramos a Instagram, Facebook se quedó como replicamos la misma estrategia en Facebook, en Instagram, ya después se ha quedado completamente en el olvido, prácticamente, al menos a nivel orgánico, hablando de sistemas orgánicos de venta. Y ya después, hoy por hoy, haciendo un recorrido medianamente rápido, bueno, estábamos en Instagram a través de un sistema orgánico de ventas, después incorporamos los lanzamientos, cuando decidimos experimentar tema lanzamientos, tema webinar, retos de WhatsApp, PLF, creo que lo hemos experimentado absolutamente todos realmente. Y todos funcionan, ¿eh? Sí. Y confirmo. Y después fue que nosotros empezamos a hacer ads, después. Y por último el tema de los embudos, de cierta manera. Es lo que hemos empezado a integrar, exactamente. Sí, creo que no se me queda nada por fuera. No, y yo que conozco un poquitico, pues, o sea, como que siempre igual nos ponemos al día de cómo vamos a pesar de que pase el tiempo, entonces sé cómo más o menos me gustó mucho de ustedes, que por lo menos para mí era un mito, era una creencia, más que un mito era una creencia, era que uno tenía que tener muchos seguidores en redes sociales, mucha interacción en redes sociales, y no estoy diciendo que ustedes hagan una marca chiquita ni nada por el estilo, no todos, incluida yo, o sea, no todos grandes, y pensar que podemos vender un programa, y ahí voy, ahorita vamos a hablar un poquito de precios, un programa de mentoring a través de historias, sin ser tan populares o reconocidos, se vuelve bastante difícil. Desde ese puede romper también la creencia de este país. Bueno, yo creo que yo empezaría diciendo que al final, ¿qué ocurre? No se trata nunca de un número de seguidores, porque si ahora mismo no estás vendiendo lo que quieres vender al precio que sea, es porque simplemente no has logrado capitalizar a la audiencia que ahora mismo tienes. Entonces, tu primer trabajo va a ser
convertir a la audiencia que ya tienes, porque esa gente está allí, porque está conectando contigo, con tus valores, con tus mensajes, le interesa de cierta manera lo que haces, las transformaciones que das, pero hay algo que no le ha terminado de encajar a la persona y por eso no se ha terminado de convertir. Entonces, tu trabajo en este momento sí o sí tiene que ser trabajar en el mensaje, en el contenido, evidentemente, y en todo lo que sería ese plan estratégico, o sea, ese sistema orgánico, nosotros llamamos, porque muchas veces, no, sí, un plan de contenidos, pero no es tanto un simple plan de contenidos. Me encanta lo que decía por allí, no recuerdo, Diane, que preguntaba justamente, embudos, claro, nosotros también creamos embudos orgánicos en Instagram, y también creamos embudos de pago, obviamente, pero un pasito a la vez, pero entonces todo se conecta, la base de todo es indiscutible, bueno, de todo, orgánico, de pago, lo que sea, sin duda alguna es el mensaje, porque tú puedes meter cualquier cantidad de dinero en las ads, pero si la gente no conecta con el mensaje, estás tirando el dinero a la basura, literal. Entonces, primero hay que optimizar esa parte y capitalizar a la gente que ya tienes. La gente que ya tienes te puedo asegurar, y por experiencia propia, que la vas a convertir al precio que sea. Ya después va a llegar un punto que nos pasó también a nosotros, en que la vas a quemar. Sí. Evidentemente, la vas a quemar porque nosotros que no trabajábamos tanto el tema de las ads y todo esto, y al final te estás mostrando a la misma gente una y otra vez, y entonces ya no conviertes como antes, obviamente, pero te vas a dar cuenta rápidamente, o en lugar antes de darte cuenta como nos pasó a nosotros, ya llega un momento en que ya cuando tienes un ingreso sostenible, que fue una de las cosas que dijiste, igual podemos profundizar más adelante, cuando tienes un ingreso sostenible, mensual, recurrente, pasivo, que nosotros llamamos, entonces tú dices, ok, ahora que estoy bien, que estoy estable, voy a probar, incorporar otra cosa, porque si la cosa no sale como quiera, todavía tengo un resguardo, un soporte que me permita sostenerme por los próximos meses mientras veo qué otra estrategia o qué otro sistema implemento. Igual es un poco como comentaba Angie, o sea, yo por lo menos cuando las personas llegan con este tema de la cantidad de seguidores, yo soy un poco antipático en ese aspecto, porque hago una pregunta muy básica, o sea, si no le has podido vender a los 100 que hoy tienes, Total. ¿qué te hace pensar que le vas a vender a 10.000? Uh-huh. O sea, es lo mismo. O sea, y con que capitalices por lo menos el 15-20% de esos 100, ya estás generando ingresos. Y si vendes un ticket alto, bueno, voy yo con este tema de los tickets, y si vendes un ticket alto, pues capitalizas mucho mejor. Entonces lo que digo, el tema no está en el volumen, sino en la calidad de lo que tienes y sobre todo en la capacidad que tengas de poder a través de la estrategia o el sistema de venta que implementes, Sí. reventar con esa barrera de la adversión a la pérdida que tiene normalmente el cliente de, joder, porque yo tengo que darle mi dinero a esta persona que de pronto no conozco tanto, porque aclaremos una cosa, el dinero es energía. Y este potencial cliente que tienes ahí le ha costado sangre, sudor y lágrima acumularla. Entonces, si tú no has sido capaz a través de tu estrategia de venta o a través del sistema que tengas estructurado de poder reventarles a ellos y que ellos puedan entender que no es un gasto, sino una inversión, que es una ganancia para ellos y no una pérdida, ¿oye? Es ahí donde está justamente la clave a través de las estrategias y es parte de lo que refleja un poco nuestra estrategia a nivel de el tema de las historias de vender, en poder romper a través de ese proceso objeciones, utilizar ese impulso, esos paradores para que la gente entienda y sobre todo dejarle muy claro a la gente de, joder, es que tienes que invertir, la necesidad de invertir. Entonces, esas son, digamos, creo que cosas muy importantes cuando la gente va un poco con la cabeza en el número de seguidores. O en, joder, es que necesito una comunidad muy grande. O sea, ¿en qué me enfoco? Lo que tú decías, ¿en qué me enfoco primero para poder entonces empezar a vender? Y yo siempre digo, primero empieza a vender, ya después trabajas el resto de cosas. Sí. Pero lo primero empieza a vender para saber si realmente eso que estás ofreciendo cumple con una necesidad y resuelve una necesidad en el mercado actual, o por lo menos en esa comunidad que estás de cierta manera consolidando. Y ahí entra la parte de lo principal de todo es el tema del mercado, el tema del nicho, el tema del avatar. Entonces, ahí ustedes hablan un poquito de, okay, si no le puedo vender a estos 100 que tengo, 100, 50, tengo ahí que me están siguiendo, o sea, tu mamá y tu papá, porque sabemos que ellos intentan comprar. Si tu producto es bueno, le puede servir a tu mamá y a tu papá. Eso siempre se lo decimos. 100%. Aunque a veces pongan reacios, sí aprenden. Mi mamá siempre nos dice, mi mamá está tratando de emprender bajo Kill y me dice, ¿cuándo me vas a ayudar? Y luego cuando me hagas caso, porque yo voy y me siento en mentoría contigo, literal, me siento en mentoría con ella y que bueno, vamos a hacer y termina haciendo lo que le da la gana. Y yo, bueno, mamá, pero eso es que no tiene resultados. Por eso es que yo no le vendo a mi mamá. Bueno, de hecho, aquí en anécdota también me pasó algo similar. Mi mamá me escucha todos los días hablando de lo que yo hago, porque ella ahorita está quedándose en la casa por un tiempito, y me escucha, y ella entiende todo, o sea, absolutamente todo. De hecho, me ayuda incluso con la parte administrativa un poquitico. Right. Y
hay otra persona que está por ahí, lanza una publicidad tal, y él me dice, ay, me invitaron para una sala de Zoom y tal, y o sea, todo lo ve tan diferente. Yo le digo, mamá, eso es exactamente lo que yo hago. Sí. Pero es que Y que no, lo que tú haces no, es lo que la muchacha, viste que lo está haciendo. entonces, claro, ahí uno también se da cuenta de mucho que si quieren podemos entrar en este tema también, el tema de las falsas promesas, ¿no? Porque obviamente a ella le están vendiendo con una promesa muy exagerada, no es que no sea posible, pero es súper exagerada, y obviamente eso es lo que le llama y le resuena. Que yo obviamente no hablo de promesas más sutil en ese tipo de cosas, ¿no? Pero Sí, sí, o sea, es muy cómico porque es eso. Pero ajá, entendiendo estas 100 personas o estas 50 personas, sí. ya te a estas, o sea, ¿cómo podemos tratar de aterrizar de que lo vamos a profesionalizar muchísimo? Y no están registrados más, o sea, simplemente es un taller, vamos a estar haciéndolo en la comunidad social de su y por ahí les vamos. Ok, Bien. vamos a darle dos, no sé, imagínense que van a hacer 10 pasos. Vamos a hacer 2 o 3 pasos. Hoy, por lo menos irse con algo claro que puedan hacer ahorita al final del live, ¿vale? Entonces, para mí es muy, muy importante desde mi punto de vista que yo tengo seguidores, saber cuáles son esas necesidades de estas personas, porque otra inseguridad grande, ¿no? Uno, si ya estás vendiendo, a qué precio, entonces comienza este tema del precio, Dios, a qué precio puedo vender. Por lo menos ayer tenía una sesión y la chica ya 22, un mentoring de 7 semanas. Entonces es como, wow, o sea, es bastante. Y dijo, sí, tal. Entonces yo, que es bastante lo que das por el precio que das, a eso me refiero, ¿no? Entonces yo dije, wow, no, o sea, ¿cómo podemos superar estas brechas mentales para nosotros poder realmente, ese sería el paso uno y después vamos al cliente, para nosotros poder realmente creer que sí podemos cobrar más de lo que realmente nosotros mismos creemos, básicamente. Mira, sabes que eso nosotros prácticamente Me lo parece un montón. entendimos, lo interpretamos y lo rompimos en el año 2020, porque claro, cuando tú vas con profesionales que te dicen sobre el tema del precio, de cuánto cobrar, tú te vas a la estructura básica que le enseña a cualquier persona cuando hace la licenciatura en administración de empresas, que tengo muchos amigos en administración de empresas, por eso me meto yo en este berenjenal, que es el tema de, bueno, tienes que calcular el gasto, el tiempo, tal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ofreces de pronto, en el caso de nosotros, que son servicios, Ujú. donde prácticamente lo que inviertes es tu tiempo, tú tienes un número muy reducido de tiempo para poder atender. Y no solamente el tema de que la gente se queda, no, es que yo puedo atender 10 personas que son 10 sesiones, claro, pero por atrás está todo un monstruo, o sea, todo lo que es un iOS, que es la parte de el seguimiento a los clientes, la creación del contenido, la estructuración del negocio, Claro. llevarle el seguimiento del negocio, y cuando tú empiezas a quitar números, dices, joder, es que tengo poco tiempo y nada más puedo trabajar con tantas personas. Ujú. Y ahí es donde dices, y si yo quiero llegar a un objetivo de facturación X, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde te vienes a la parte de negocio de, puedes cobrar volumen o por valor. Y Siempre. igual también el tema del valor, ¿qué Sí. ocurre? Que un poco argumentando lo que decía Mario, es cierto, lo que nosotros vendemos, incluso tú también, porque tú también tienes algunos servicios, son Exacto. intangibles. Entonces, ¿cómo le pongo yo el precio a eso? Sí, hay una cierta hora de trabajo y puedes empezar por ahí, ¿vale? Hay ciertas horas de trabajo involucradas y puedes comenzar a, ok, ¿cuánto vale la hora de mi trabajo? Pero ya después hay un punto en el que no hay un valor tangible, porque en realidad es la transformación. Y yo siempre le digo, ¿cuánto pagarías tú por un mentor que te ayude a facturar 100.000 euros o 500.000? Al mes o al año, me da exactamente lo mismo como ser. ¿Cuánto pagarías tú? Y hay un libro famosísimo de esto que me leí, no me acuerdo el nombre que lo dice, justamente. Creo que es, no sé si es Padre Rico padre, o Vida Rápido al Millonario, una de esas dos creo que es. Y lo dice. Dice, ¿cuánto le pagarías tú a una persona que te va a hacer facturar 1.000.000 de euros? Joder, o sea, lo que tenga en ese momento, o sea, como que, toma, aquí está, si me vas a hacer pagar, entonces es lo mismo. Cuando vendemos intangibles es exactamente lo mismo. Nosotros lo que hacemos es, primero lo que tienen es que tener como cero movilidad con ustedes mismos, ¿no? Ok, ahora mismo son 222, vamos a coger el ejemplo de la chica que comentaba, o chico, no sé, 222, ok, ¿qué tanto, qué tanto te atreves tú a subir el precio en este momento? Y esto lo hacemos con todos nuestros clientes, con todos nuestros clientes. ¿Cuánto te atreves a subirle el precio? Bueno, no sé qué,
bueno, el último caso con una clienta que tenía un servicio ¿cuánto era? No, eran 700. Y era lo mismo, y era como que eran 3 meses también, y era branding, y era no sé qué, era etcétera, ¿no? Y yo le dije, ¿qué tanto le dije, ¿con qué precio te sientes cómoda? Le digo, ¿no te sientes cómoda con 1500? Y me dice, no, me cuesta y tal. Y se dices 3 cuotas de 500, y dijo, eso sí lo puedo decir. Y ahora vende a 1500 y en su discurso simplemente, mientras no lo verbaliza o no lo verbalizaba y no decía 1500, dice, son 3 cuotas de 500. Claro, su cerebro está asociando que yo antes estaba cobrando 700, ahora cobra 500, solo te estoy diciendo que es una cuota. Entonces es mucho más sencillo. Entonces están como esas tácticas de precio que te ayudan a, evidentemente, poder afrontar la situación en principio. Ya después te vas a soltar y te puedo asegurar que en plena llamada pues, vas a seguir subiendo el precio porque es así fácilmente. O sea, es que es un tema energético y aquí cuando hablo energético no me voy a meter en el tema holístico, voy a hablar de energía pura y dura científicamente hablando. O sea, es el tema de la confianza y la seguridad que tú tienes en tu producto, en tu servicio y lo que puede lograr la persona una vez lo ponga en práctica, lo pruebe o atraviese a través del proceso que tú le ofreces. Entonces, si tú no tienes la seguridad, y aquí va un tema mucho más de venta, o sea, si a ti el decir que tu programa o tu servicio valen 1.200 euros o 1.200 dólares y te tiembla la voz, es que por un tema energético y de confianza vas a perder la confianza del cliente. ¿Por qué? Sí. Porque dice, a ver, este no está seguro, le tiembla la voz para decirme que son 1.200, perdiste la venta. Entonces, la venta es un tema muy energético. De hecho, nosotros tenemos niveles muy distintos a nivel de tema de venta o por lo menos de fijar precios, que Nora me dice, a ver Mario, ¿cuánto cobrarías tú por este servicio? Yo le digo, yo fácilmente digo 10.000. Y si él lo cobra, le digo, lo dices tú. Joder, pero de verdad, y yo, déjame, yo lo cierro. Entonces, y cuando te sientas en el tema, vas, pum, pum, pum. La persona te lo dice y le dices, mira, puede ser detentado o en plazo, tanto. Mira, voy a contestar aquí la pregunta, si me permites, Angie. Dice, ¿cómo es el tema de poner el precio del taller de una vez en la publicación? Depende. Si tú tienes confianza en ello, absolutamente, pues colócalo, obviamente. Si tú te sientes cómoda, si te sientes tranquila, confiada con tu precio, con el valor de lo que ofreces en el taller, colócalo. Yo creo que en realidad... al final eso también va a educar al cliente y eso es una fase también de educación del cliente que es necesario. ¿Cómo quieres venderle a tu cliente? ¿Cómo quieres hablarle a tu cliente? ¿Y cómo quieres que el cliente te compre? O sea, si tú no quieres hacer llamadas de venta, no quieres que la gente vaya a página de venta tampoco, que no es necesario, hay gente que vende claramente así, tú colocas el precio, dices, tienes el link en la biografía y ya está. Les digo una cosa, si nunca lo han hecho, quizás al principio por eso mismo es un tema de educación. Al principio la gente como que no va, o sea, va a tener como resistencia porque nunca han comprado así, nunca les has vendido así, pero después, mientras te mantengas, mientras sostengas el hábito, entonces va a venir evidentemente después la conversión. Bueno, y lo bueno de hacer esto así es que el precio prácticamente te sirve de filtro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve el precio, o sea, y tiene esa percepción de, joder, a ver, es que de pronto hasta debería costar más para todo lo que me estás dando, da la confianza. Entonces te quita a ese tipo de consumidores, que para mí en realidad hay como 4 o 5 tipos de consumidores, que son entre los curiosos, el que llega por error a través de la publicidad y lo que quiere ver lo que estás ofreciendo, y el que de pronto ha estado ahí pendiente, quiere comprarte pero no sabe, y de pronto con el tema del precio termina más impulsándose que resistiéndose, porque dice, esto es lo que necesitas saber, pero es como dicen ahora, es un tema de confianza, es un tema de educación, es un tema de irles preparando, y eso es prácticamente parte de lo que nosotros hacemos, de la estrategia que nosotros siempre implementamos cuando colocamos este tipo de cosas de pronto con el servicio, o por lo menos a mí que me gusta hacer llamadas, poder filtrarlo a través de la llamada, porque a mí me gusta saber el tipo de persona con la que vamos a trabajar y si resonamos. Depende del tipo de servicio, obviamente. No vas a hacer una llamada por 222, pero vale. Totalmente. Hay algo igual, o sea, algo también importante, por lo menos para mí que yo lo veo, que era lo que tú decías, Nore, el tema de educación para mí es 100% vital. O sea, uno también, y no solamente el cliente, sino a uno mismo también autoeducarse, porque por lo menos hago antes, por lo menos en mis programas de tickets, yo mencionaba y más, y yo no daba el precio. Yo decía, pero ¿por qué no hay el precio? O sea, por las estrategias de marketing que el precio se genera, cuando comienzo a analizar porque las razones por las cuales realmente no están son razones que son mías. Yo quiero dar el precio, yo quiero vale trabajar con podemos trabajar de y comenzar a dar el precio literalmente y ya está, y ya son gente
Las personas que agendan son personas que ya están agendando, Exacto. que ya saben el precio y ya literalmente es dudas puntuales que tienen, que siempre van a subir este programa y ya. Entonces es mucho más fácil decir 4 de 4, o sea, 4 llamadas, 4 cierres, a decir tengo 100 y cierro 5, tengo 30, es muy diferente. Entonces la salud Total. es importante, dices tú, también con el tiempo. Y algo también importante cada que me llama la atención, y lo voy a hablar hace ratito, pero ahorita lo como porque lo mencionan acá, que es el tema de cómo saber o cómo poner el precio cuando cuando el producto, la transformación no es inmediata. Porque nosotros, claro, para nosotros es muy fácil decir, no sé, invierte 1.500 y genera 1.500, mínimo, o sea, muy fácil, o sea, no sé cómo ustedes lo Sí. ven, es fácil decir que si la promesa del programa es 500, el mínimo programa, el valor tiene que, ¿no? O sea, para mí yo lo veo como uno, ¿no? Pero a la hora de trabajar en nichos, el desarrollo personal, eh, ¿se escucha mal mi sonido? Yo te escucho bien. A veces que Ah, se escucha como sí. entrecortado. Bueno, Jairo, avísanos si se escucha mal. Ok, ¿qué les iba a decir? Ajá, entonces, para el nicho del desarrollo personal, por ejemplo, en este punto es más difícil, pero ¿Quién? igual, quizás no en tiempo, porque obviamente no vas a decir en una semana para este problema, no, porque cosas. Para mí el tema del nicho de desarrollo personal, lo más importante es saber que esto me va a ayudar a realizar la vida próspera, ¿vale? Por ejemplo, porque obviamente si tú estás bien, te vas a estar bien en tu vida independientemente. Y al final, entre comillas, vendemos lo mismo, porque estamos Sí. vendiendo cambio de vida. Entonces, como igual... Exacto. Mira, yo lo voy a poner súper fácil. A mí hay cosas que, es más, incluso lo nuestro sí es muy tangible, evidentemente, pero hay que reconocer que es verdad, ¿vale? Siendo sinceros, hay gente que no logra el objetivo, ¿vale? Entonces, no importa el tiempo que pasa, tú tienes una mentoría de 3 meses y yo tengo clientes que tienen resultados en 3 semanas, como tengo clientes que terminan los 3 meses y no tienen resultados, al menos no económicos, o al Sí. menos no hacia donde nos habíamos planteado. O sea, sí, recuperan la inversión quizás y tal, pero no tienen resultados, ¿vale? Esto por varias razones, ¿no? Pero que no vamos a entrar allí. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros tanto con estos clientes como qué puede hacer una persona que quizás te promete, por ejemplo, esta gente, manifestar una casa? Te vas a meter en un programa de manifestadores y vas a manifestar una casa. La casa no la vas a manifestar, bueno, digo yo, ¿no? No sé. No la vas a manifestar en un mes ni en 3 meses que termine el programa. Pero ¿qué sí haces? Avanzas. Entonces, ¿tú qué tienes? Tú tienes que tener como esos inputs, esos hitos que sabes que la persona va consiguiendo. Porque hay gente que solo está enfocada, por ejemplo, quien entra un programa de manifestación para manifestar una casa, solo está enfocada en la casa. Y no importa lo demás que agregue a su vida, si no encuentra la casa, siente que no consiguió el resultado. Lo mismo con nosotros. Si yo te digo que vas a duplicar tu facturación, si no duplicaste tu facturación, sientes que no conseguiste el resultado. Pero si yo te digo, mira, tú llegaste aquí, y nosotros siempre hacemos este cheque, tú llegaste aquí, con tu oferta así, vendiendo así, con estos seguidores, con estas analíticas, con esto, con aquello, todo, hacemos como un panorama general. Ahora tienes una oferta optimizada, has captado clientes, que sientes seguridad en el mensaje, tienes más interacciones, ¿no? La gente ve que avanzo. Pero esto no es solo para el final, esto nosotros lo hacemos casi que semana tras semana, o cada 15 días en cada 15 días, o cada mes en cada mes, dependiendo de lo que dure el programa, ¿no? Y es importante que le vayas dando ese feedback a ese cliente de todo lo que va avanzando. Porque nuevamente volvemos al de la manifestación, que me parece lo más intangible que hay en este momento. ¿Qué ocurre? Que si yo te digo a la semana siguiente, mira, tú tenías estas creencias y ahora tienes estas otras, tú dices, es verdad, ¿sabes? Y eso es importante para manifestar. Tú tenías estos hábitos a la tercera semana, tú tenías estos hábitos, ahora tienes estos otros, es verdad. Ahora te sientes más feliz, más pleno, no sé qué. Ok, ahora tienes que sostener esa energía para poder manifestar la casa. Entonces, pasos y diste, evidentemente. Entonces, siempre tengan como ese check-in de, ok, mira, has conseguido, y vayan repasándoselo al cliente una y otra vez. Y eso va a ser, porque hay veces que el resultado no es solo, nosotros, por ejemplo, una de las cosas variables que metemos siempre en estas especies de auditorías es, tú tenías esta mentalidad y ahora tienes esta. Y para facturar la cantidad de dinero o sea, estrategia que valga, pero si usted no tiene la mentalidad donde es y la energía donde es que puede venir lo que siempre digo, la mismísima Vilma Núñez a bajarte la estrategia, ni siquiera a bajarte la estrategia, a publicar por ti y no vas a tener resultados. Y algo de pronto más práctico que pueden colocar, porque cuando se trata de ese tipo de intangibles,
es el mostrar, o sea, lo que es la parte de la prueba social de personas Sí. que han trabajado, que lo han conseguido, Eso también. y sobre todo una frase, una palabra que colocaban por acá abajo, que era el tema de la transparencia al hablar y ser muy conscientes, y aquí de pronto hasta pecar a veces de antipático, porque por lo menos a nosotros nos ha llegado personas y me han dicho, bueno, cuál es la capacidad de garantía que me das tú de esto? Y yo siempre les coloco un ejemplo muy práctico. Yo le voy a decir, eso es como si tú me llegaras a mí, yo siendo cirujano plástico, Ujú. y tú me dices que te vas a hacer una lipo, y yo te digo, vale, perfecto, tú vas a salir de ahí 90, 60, 90. Ahora, ¿qué tanta seguridad puedes tener tú que te va a durar? La capacidad que tengas tú de transformar la mentalidad de Sí, gordita o claro. de gordito que puedes tener y de conservar ¿cómo es que se llama? El resultado que yo te he ayudado a conseguir. Porque entonces ya ahí escapa un poco de la mano de la persona que presta el servicio. O sea, porque si tú te haces la lipo y comes como si todavía tuvieras una mente de 120 kilos, Es que no te puedes pues hacer la coño, lipo en el cerebro, ese es en el 2 semanas problema. la vas a perder. El mismo tema con la parte de temas holísticos, de incluso temas de servicio como nosotros. Si yo a ti te doy un paso a paso y tienes que hacer A, B, C, y tú haces Z, W, Y, coño, Sí. discúlpame, yo no te puedo garantizar si tú vas a hacer lo que te da la gana. Entonces, lo mismo pasa con el tema de servicio. Si yo te estoy diciendo que tienes que hacer una manifestación y tienes que hacer esto y lo otro, y tú no estás haciendo la manifestación, disculpe hermano, no te estoy vendiendo humo, no, es que eres un inconstante y no tienes un compromiso en el proceso. Tal cual. Entonces, esas cosas también se transmiten a través de la comunicación para justamente dar ese nivel de confianza para que la persona se anime a preguntar, se anime a adquirir el servicio. Ay, hay algo también, por lo menos yo, o sea, yo creo que el tema de esto de la garantía se popularizó precisamente también por el marketing que se ha estado haciendo de, te doy contrato firmado por el notario con sangre, los sellos, Sí, 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 sí. etcétera, y demás. O sea, yo por lo menos, ¿qué hago yo? Y todos mis estudiantes lo saben y todas las personas que entran o que no entran al programa, es como, mira, yo te voy a garantizar nada. O sea, yo así, yo te garantizo nada. O sea, yo te garantizo es que obviamente vas a salir de aquí, o sea, ni siquiera te garantizo. Yo sé que vas a salir de aquí con un negocio, asegurado, sé que vas a hacer esto, sé que vas a hacer aquello. Yo voy a tratar de que sí o sí, porque para mí es un compromiso vaya conmigo y que seas un caso de éxito. Te voy a dar Sí, absolutamente claro. todo de mí, te voy a dar absolutamente todo de mí para que seas un caso de éxito. ¿Qué pasa? Que hay una fase de testing que es totalmente normal. En la fase de testing, yo no soy tu cliente ideal. Es decir, no te puedo decir si realmente esa ad, ese creativo, esto funciona. Ahí es donde testeamos. Claro. Vemos ¿qué vas a tener en mi parte? Sentarnos, optimizar, ver qué está saliendo bien, mal, y por ahí poco a poco ya vemos con lo que al final ganadora, que es como lo más difícil. Una vez que tú lo tienes, lo único que tienes que hacer es escalar esa vaina y ya está, o sea, literal. Exacto, 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 ¿verdad? Ya, bueno, muy, muy bonito. Ahora, tomando todo esto y retomando ya con la acción práctica que se van a llevar hoy, vamos a darle un solo paso. Ay, Jairo, perdón, pero bueno, no sé, va a ser mucho. Este eh, es qué paso le podemos dar a las personas que están aquí unidas para que puedan ya cerrar definitivamente este live. Vamos a cerrar este live, una acción práctica que podemos hacer ya mismo, en este momento, que sea realmente funcional para ellos. Ok, mira, vamos a darles una especie de plantilla, idea para publicar hoy mismo, literal, saliendo de este live, y nos encantará, evidentemente, que nos cuenten si resultó, si no resultó, qué tal fue, o que nos las envíen por privado para saber si está bien hecha también, las podemos revisar, no tenemos ningún tipo de problema. Vale, lo que vamos a contar es un caso de éxito, o sea, teniendo en cuenta lo que están vendiendo en este momento, sea lo que sea, del ticket que sea, no importa. Vamos a buscar un caso de éxito de un cliente que ya haya tomado esa oferta que estamos vendiendo, ¿vale? Y vamos a desarrollar, evidentemente, a través de las historias, de forma creativa. ¿Qué vamos a decir? Primero que nada, vamos a decir, hoy te quiero contar, story 1, hoy te quiero contar la historia de mi cliente tal, que está dentro de mi programa tal, ¿vale? Segundo story, los ponemos en contexto. ¿Cómo llegó esa persona a ti? ¿Vale? ¿Cómo estaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo era su vida? Lo voy a poner bien amplio porque como no sé qué están vendiendo, entonces básicamente desarrollen cómo se sentía esa persona a nivel emocional, cómo se veía esa área de su vida que va a trabajar contigo, si es tu negocio, pues cómo se veía su negocio, si es su vida, cómo se veía su vida, si es sus relaciones, cómo se veían sus relaciones anteriormente, cómo se relacionaba con el dinero anteriormente, exactamente. ¿Cómo afectaba eso, esa problemática que tiene o que tenía antes en cada área de su vida? Porque una cosa que nunca tomamos en cuenta es que muchas veces
ese problema. O sea, cuando nosotros tenemos un negocio que no funciona, afecta en la familia, afecta en el dinero, o sea, afecta en todas las áreas de su vida. Entonces, ¿cómo se veía esa problemática en las distintas áreas de su vida? ¿Vale? Luego, la story 3, vamos a contar qué trabajaste con esa persona, detalladamente, ¿ok? Cuando digo detalladamente, y esto quiero que les quede bien claro, desde el qué. Es decir, ¿qué trabajaste con esa persona? Bueno, trabajamos en los embudos de venta, lo voy a llevar a mi ejemplo rápidamente. Trabajamos en los embudos de venta, pusimos en práctica una campaña de ads, definimos un lanzamiento, definimos un plan de contenido, lo mismo para el tuyo, ¿vale? Trabajamos las creencias, hicimos journaling todos los días, hicimos unas sesiones de meditación, no sé qué, etcétera, 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 ¿vale? Luego, el cuarto story, si mal no recuerdo, voy por número, es básicamente que digas qué cambió en su vida. Ok, lo mismo del contexto, pero ahora cómo está ahora. Es exactamente lo mismo, emociones, situaciones, vida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, la siguiente lámina, una reflexión, que diga simplemente, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que construyen mis alumnos dentro de mi programa tal o el curso tal o con tal formación o lo que sea. Y el último, y ahora mismo puedes entrar a este programa con estas condiciones, precio, valores, bonus, en el caso de que tengan algunos, si tienen bonus lo dice, a través de este bonus, con este precio especial, en el caso de que lo tengan, solo en el caso de que lo tengan, si no, simplemente tú puedes entrar ahora mismo y comenzar a trabajar y antes de final de año comenzar a, bueno, en el caso de que sea así, evidentemente, pero una promesa como bien tangible, en tanto tiempo, antes de final de año o cuando comience el año que viene, ya tendrás esto conseguido o materializado. Y ponen, como quieran hacer la llamada de acción. Enlace a WhatsApp, enlace a la página de venta, enlace de una vez a la compra o enlace a una llamada, si lo quieren llevar a llamada, dependiendo de cómo ustedes se sientan cómodos. Exactamente. Así que bueno, eso básicamente a ver si les funciona el día de hoy. Me encanta. No, ya mismo voy a ponerme, bueno, voy a prepararlas y mañana mismo empiezo a publicar una tras otra. Me encanta. Y muy bien, muy bien. Voy a hacer un caso de éxito, yo ahí voy a comentar el caso de éxito. Así que muy bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Igual esto es una de tantas cosas que Nora y María nos pueden enseñar. Me gustaría que nos dijeran cómo podemos hablar un poquito más de aprender a vender por historias y demás. Obviamente también tenemos la invitación al taller que van a dar en la comunidad totalmente gratis para las personas de la sociedad. Entonces, aparte de esto, obviamente yo sé que tienes tus programas, tienes los cursos grabados y demás. Cuéntanos un poquitico de eso. Bueno, en el caso de las historias, el caso del contenido, nosotros tenemos un programa que habla única y exclusivamente de cómo instaurar un sistema orgánico. Un sistema orgánico es un sistema de venta a través del contenido. O sea, estamos hablando de Instagram, pero lo puedes aplicar a cualquier canal. Tenemos clientes que lo aplican en LinkedIn, en Facebook, quienes todavía están allá, en YouTube, etcétera, ¿vale? Pero bueno, dependiendo desde dónde quieres vender, tenemos básicamente un programa para cada sistema de venta que quieres instaurar. Yo lo que les diría es simplemente que nos escriban un privado, un poco para ver lo que siempre decimos, cuál es tu situación y realmente lo que tú decías, ¿no? Nosotros no le vendemos algo a alguien que no necesita. Si realmente no creemos que estés listo para vender de X manera, porque tu negocio ahora mismo está en otro sistema que primero tendrás que consolidar o lo que sea, que hablamos mucho al principio, pues evidentemente te diremos que primero consolides el otro o lo que sea. Así que si simplemente quieres potenciar las ventas, pues escríbenos y podemos ver qué te puede servir más, básicamente, en este momento. Buenísimo. Bueno, nada, chicas, muchísimas gracias por este live, por este ratito. Perdón que lo haga tan corto, pero yo creo que no, está perfecto. Un gusto siempre, como siempre, hablar con ustedes. Gracias a los que estuvieron ahí presentes. Perdón mi mal audio, I'm sorry, pero bueno, cosas que pasan. Nada, diga, cuídense mucho y estamos viendo, chicos. Un abrazo. Martes. Bye bye. Bye bye. Chao. Chao.